Buen día mi gente, yo soy el profe Saúl Zárate y el día de hoy les he preparado el tema del feudalismo japonés. La conceptualización del tema es objeto de debate, debido a que el término de feudalismo se utiliza para identificar el sistema económico, político y social que predominó durante la Europa medieval entre los siglos IX y XIV, y que guarda ciertas similitudes que veremos más adelante con la situación experimentada en Japón desde los siglos XII al XVII. Lo cierto es que la visión eurocentrista que predomina en Occidente y en su periferia, como lo es América Latina, algunas veces busca explicar los conceptos ajenos a su realidad para poder comprender la de otras latitudes. En todo caso, el concepto en japonés para denominar este sistema de organización es el Hoken Seido. Hablar del Japón feudal es hablar del shogunato, el cual era una forma de gobierno militar controlado por señores de la guerra denominados como shogunes, quienes eran los samurái de más alto rango y ejercían poder y administración efectiva sobre los territorios, mientras la figura del emperador permanecía, pero estaba debilitada. Los orígenes del feudalismo en el país del sol naciente se remontan a la decadencia del gobierno imperial, el cual estaba controlado implícitamente por el clan Fujiwara, mediante un sistema de matrimonios con la familia imperial y la ocupación de puestos como funcionarios del Estado durante el periodo Heian, el cual se extendió desde el siglo VIII al XII. Durante dicha etapa, se experimentó un progresivo apropiamiento de las tierras por actores locales ajenos a la casa imperial y a la nobleza cortesana Fujiwara, que dio lugar al fortalecimiento de grupos militares de carácter privado, basados en clanes con vínculos familiares de guerreros samurái. A esta situación se le sumaron los periodos de epidemias y hambrunas y la inestabilidad política incontrolable por el Estado, causada por las pugnas por el poder entre clanes de guerreros y dentro del mismo gobierno, que dieron como resultado el establecimiento del primer shogunato, el de los Minamoto, tras su victoria en el año 1185 en las guerras Genpei, en contra del clan Taira, quedando Minamoto Yoritomo como el primer shogun. A este periodo se le denominó como Shogunato Kamakura, debido a que en este lugar se estableció el nuevo gobierno, abarcando desde 1185 hasta 1333. Las bases del sistema feudal ya se habían estado cimentando antes del establecimiento del primer shogunato a través del sistema Shoen, en el periodo Heian. Este sistema, que existía desde el siglo VIII, se basaba en el otorgamiento de concesiones de tierra para su explotación libre de impuestos, desde el control público hacia nobles o a monasterios budistas. Dichos grupos privilegiados a su vez otorgaban cesiones de tierra con mayor frecuencia abandonaban el duro sistema de explotación estatal Ritsuryo para incorporarse al Shoen, en donde se libraban de los altos impuestos y deudas estatales, y de los abusos que ejercían los funcionarios públicos sobre esta clase social, y accedían a la obtención de la manutención a cambio del trabajo en las propiedades del noble. Dicha situación perjudicó la recaudación de impuestos del Estado imperial y disminuyó la cantidad de hombres a su disposición en beneficio de los Shoen. En el siglo XII se calcula que la mitad del territorio japonés estaba ya concesionado en parte debido a la corrupción dentro de la administración imperial, la cual otorgaba los derechos de ocupación de tierra a cambio de falsas donaciones basadas en sobornos. El funcionamiento del sistema feudal en Japón una vez instalado el shogunato Kamakura se basaba en el otorgamiento de tierras desde el shogun hacia su círculo cercano, quienes eran terratenientes conocidos como los daimyo. Estos, a su vez, podían contar con una serie de funcionarios que se encargaban de administrar y supervisar dichos territorios debido a su vasta extensión. Destacando los Jito, quienes se encargaban de gestionar las tareas de los campesinos y de la recaudación de tributos dentro de las tierras que comprendían el Shoen. A cambio, recibían una parte de dichos tributos obtenidos, y los Shugo, quienes eran gobernadores militares provinciales y se encargaban del cumplimiento de las leyes militares, la seguridad, el orden y el reclutamiento y la organización de los guerreros samurái. De igual forma tenían funciones administrativas como la supervisión de obras públicas y el cobro de tributos regulares y especiales, de los cuales se apropiaban una parte de ellos. Durante la etapa feudal en Japón se delimitan dos principales shogunatos, el ya mencionado Kamakura y el Ashikaga. El Kamakura comenzó en 1185 y se oficializó en 1192, extendiéndose hasta el año 1333. Durante este periodo se combatió con éxito a la rebelión del emperador Go-Toba,
y a las invasiones mongolas en el siglo XIII. Estas últimas debilitaron al poderío militar del gobierno, el cual sucumbió ante un segundo levantamiento de la casa imperial, encabezado por el emperador Go-Daigo y el ex general del shogunato Kamakura llamado Ashikaga Takauji, quien después de un breve periodo de intento de recuperación del poder imperial, denominado como la Restauración Kenmu, que abarcó de 1333 a 1338, se proclama a sí mismo como shogun en la actual ciudad de Kioto, comenzando así el periodo Muromachi y el shogunato Ashikaga, el cual abarcaría desde el año 1338 hasta el 1573, y que se caracterizaría por la multiplicación de élites militares locales en las provincias periféricas, que obtendrían una mayor autonomía y por lo tanto poder, el cual aspiraban a reflejar en su influencia política. Esta situación se puede constatar en las tensiones surgidas en la segunda mitad del siglo XV, por la sucesión del puesto de shogun, entre los bandos militares que apoyaban, por una parte al hijo del actual gobernante, Ashikaga Yoshimasa, y por otra a su hermano menor, las cuales varias fuentes interpretan como pretexto para el inicio de la guerra de Onin, en 1467, ya que el shogun Yoshimasa se desentendió del conflicto y abdicó en 1473. Pero los enfrentamientos entre las facciones militares continuarían, debido a que estaban conscientes de la debilidad que el conflicto estaba causando al shogunato, en favor de sus intereses para dominar más partes de Japón. La guerra terminó en 1477, sin un claro ganador. El shogunato se mantuvo, pero su autoridad había sido seriamente mermada, al igual que la de ambas facciones que se enfrentaron, lo que provocó una mayor fragmentación del poder y la continuidad de enfrentamientos por este. Por lo tanto, dentro del periodo Muromachi se hace una subdivisión conocida como el periodo Sengoku, o periodo de los estados en guerra, el cual abarcó desde los años 1467 hasta el 1573, año en el cual se considera el final del shogunato Muromachi y el principio del periodo Atsushi Momoyama, el cual se extendería desde 1573 hasta el año 1603, durante el cual surgen importantes figuras que serían clave para la reunificación del territorio japonés en un estado, como Oda Nobunaga, un destacado daimyo provincial que logró establecerse en la entonces capital Kioto y exiliar al último shogun Ashikaga en 1573 y comenzar a centralizar el poder a través de sus exitosas campañas militares contra otros señores feudales, tareas que completarían Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Si bien es cierto que hubo variaciones dentro de los años que abarcó el periodo feudal en Japón, la pirámide social puede resumirse de la siguiente manera en orden descendente. En la cima se encontraba el emperador, aunque como ya se mencionó, su figura era simbólica y sin algún tipo de autoridad, y el shogun, quien era el máximo líder militar de Japón y verdadero regente del territorio. Posteriormente seguían los daimyo, nobles terratenientes, quienes oficialmente tenían el mismo poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, unos se fueron haciendo más fuertes que otros. Debajo de los daimyo seguían los samurái, la clase de guerreros que servían indirectamente al shogun a través de su lealtad a los daimyo. Por debajo se encontraban los campesinos, quienes conformaban la mayor parte de la población. Y aunque eran sometidos a cargas tributarias que los mantenían en condiciones de pobreza, eran considerados importantes para la sociedad, debido a que producían los alimentos que ésta necesitaba. Los artesanos estaban por debajo de los campesinos, ya que se consideraba que era más importante la agricultura debido a que ésta creaba cosas, y los artesanos simplemente las transformaban, lo cual aportaba menos valor a la población. Este grupo de personas vivía en las ciudades al igual que los comerciantes. Estos últimos conformaban la clase más baja de la sociedad japonesa debido a que se consideraba que no producían nada para el beneficio de la sociedad. Al contrario, se apropiaban del valor que otros generaban. Aunque conforme se acercaba el final del periodo feudal, estas dos últimas clases sociales, artesanos y comerciantes, comenzaron a amasar fortunas y ganar importancia dentro de la sociedad japonesa. La economía del Japón feudal se basaba principalmente en la producción agrícola, dentro de la cual el cultivo más importante era el arroz, pues a través de la producción de este cereal,
Los terratenientes podían tener mayor o menor influencia política dependiendo de la cantidad de toneladas producidas. Los campesinos trabajaban las tierras de los señores feudales, a quienes debían entregar parte de sus cosechas, y estos a su vez debían pagar impuestos a la autoridad central del shogunato, aunque estos pagos solían ser total o parcialmente evadidos. Mientras más debilidad tenía el shogun y más fuerte e independiente era el daimyo. La importancia del arroz y la facilidad del manejo y almacenamiento le otorgaban un valor monetario. Sin embargo, esto no quiere decir que no existieran monedas en Japón, solo que en el periodo Heian el sistema de acuñación fue inestable y no logró consolidarse, y en el siglo XII las monedas que circulaban en territorio japonés eran principalmente de origen chino. No fue hasta que Toyotomi Hideyoshi tomó el control del país que se sentaron las bases para un sistema de acuñación de monedas de oro y plata unificado. Por otra parte, la producción de plata también fue de suma importancia. Si bien es cierto que se comenzó a producir desde finales del siglo VII, cobra auge principalmente a partir del siglo XVI, cuando se utiliza el horno de copela para separar las impurezas y por lo tanto se incrementa su producción, lo que convertiría a este mineral como el principal producto de exportación, propiciando el dinamismo económico de ciudades portuarias y las disputas entre señores de la guerra por el control de los yacimientos, hasta que el gobierno de Toyotomi Hideyoshi fue capaz de establecer un control indirecto a través de concesiones mineras otorgadas a los daimyo, a cambio de entregar una parte de la producción al Estado central. A partir del siglo XVI comienzan los contactos con comerciantes europeos y se establecieron rutas comerciales que encontraron un impulso en el embargo que China había impuesto al país del sol naciente, puesto que los europeos servirían como intermediarios entre ambas potencias asiáticas. Desde Japón se importaba principalmente seda y se exportaba plata, pero dichos flujos fueron limitados al principio del shogunato de Tokugawa, debido a la naturaleza centralizadora que caracterizó el periodo Edo. El Estado japonés se mantuvo precavido al riesgo que podría suponer de influencia de la religión y la cultura occidental. Una de las causas de la decadencia del feudalismo japonés fue la fragmentación de poder en beneficio de los Shugo y los Jito, en detrimento de un gobierno centralizado por el shogun y la nobleza más cercana a este a partir de mediados del siglo XIV. Debido a que el control que ejercía el shogunato y los nobles daimyo sobre sus territorios era muchas veces indirecto y a distancia, a causa de la vasta extensión de los terrenos, las figuras del Shugo y del Jito comenzaron a cobrar fuerza y a ejercer facultades más allá de las asignadas en los territorios que administraban y supervisaban. Estos comenzaron a dejar de reportar impuestos y directamente se los quedaban, incentivados porque no tenían un sueldo fijo proveniente del gobierno central, sino que sus ganancias se basaban en la recaudación local, además de comenzar a ganar lealtad militar entre los samuráis que debían originalmente responder al shogun, todo esto a cambio de sobornos recíprocos y la otorgación de impuestos y facultades de funcionarios allegados, creando una nueva relación señor-vasallo dentro del shoen. Finalmente, en el periodo Muromachi, se decide finalizar con el puesto de los Jito con la finalidad de reforzar el control militar, aunque muchos de estos ya se habían convertido en terratenientes. Dicha decisión fortaleció aún más la figura del Shugo, lo que tendría un efecto contradictorio para el gobierno central. Estas fragmentaciones del poder en el territorio japonés dieron paso a una serie de enfrentamientos entre daimyo que se encrudecieron desde el siglo XV, los cuales fueron incapaces de ser controlados por el shogunato central, hasta que en el siglo XVI surgen las figuras anteriormente mencionadas de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, quienes en ese orden fueron centralizando el poder a través de sus victorias en diferentes enfrentamientos, para que finalmente Tokugawa Ieyasu estableciera el shogunato de Tokugawa, tras la muerte de Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, y después de ganar la batalla de Sekigahara en octubre del año 1600, que enfrentaría a su ejército en contra del clan Toyotomi. Tras la instalación formal del shogunato de Tokugawa en 1603, comienza el periodo Edo, denominado así porque el shogun residía en dicha ciudad, la cual en la actualidad es conocida como Tokio. En este periodo se experimentó una centralización del poder por parte del shogun, lo que dio como resultado más de 2 siglos de paz y control efectivo sobre el reunificado territorio japonés, el ejército y los daimyo,
y la conversión de los feudos militares a unidades de administración regional. Además, se implementaron leyes que dictaban la prohibición de alianzas entre los daimyo. La urbanización y el fortalecimiento de la clase comerciante hacen que cada vez menos gente quede atada a las relaciones feudales, por lo que este nuevo periodo se enmarca como el fin de la época feudal. Aunque es cierto que prevaleció la distribución de tierras entre la sociedad característica del sistema, esta se fue haciendo cada vez menos relevante hasta el fin del periodo Edo en el siglo XIX, cuando se recupera el poder imperial y comienza el periodo Meiji. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido de utilidad. Yo soy el profe Saúl Zárate y nos vemos en el siguiente tema.